Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. A punto de estrenarse, Fátima, la película sobre las apariciones. ¿Cuáles son los 3 secretos de Fátima? El Papa consagra a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El Papa canoniza a Jacinta y Francisco, los 2 santos no mártires más joven de la Iglesia. Sor Lucía, los retos a los que se enfrentó la vidente de la Virgen de Fátima. El recuerdo del atentado a Juan Pablo II sigue vivo. Hay júbilo en la Iglesia, tenemos un nuevo pontífice, y aquí estamos en este programa Somos Iglesia para presentarles un especial sobre la Virgen de Fátima, a quien le vamos a encomendar este nuevo pontificado, esperando que la Iglesia se llene de bendiciones en los próximos años. Padre, ¿cómo está? Y sabemos que el 13 de mayo es una fecha muy importante en la Iglesia moderna, no solamente por estos 3 pastorcitos, Lucía, 2 santos, y Francisco y Jacinta Marto, que fueron los destinatarios de estos 3 mensajes, o el gran mensaje en 3 partes de Fátima, sino que la Virgen tuvo un mensaje especial para el Papa del siglo XX y que anunció proféticamente el atentado que viviría un 13 de mayo de 1981, hace ya 44 años, el Papa Juan Pablo II, que casi acaba con su vida a manos de un terrorista, el turco Mehmet Ali Adka. De manera que encomendamos a este nuevo Papa, del que ya hicimos un programa especial, y seguiremos hablando, apenas vamos a conocer el abrebocas de este nuevo pontificado, pero lo encomendamos a la Virgen Santísima y a la protección de Fátima en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de novedad, en estos tiempos de profecía dentro de la Iglesia. Padre, yo pienso que las apariciones de la Virgen en Fátima son de las más contundentes. De hecho, la Iglesia le ha dado todo el respaldo, toda la credibilidad. ¿Qué tan devoto es usted de la Virgen de Fátima? Pues creo profundamente, porque lo que es la documentación, por lo menos, de la famosa Danza del Sol, que fue ese 13 de octubre del año 1917, hasta los más escépticos no alcanzan a cuestionar cómo un grupo de 70.000 personas que estaban en la Cova de Leiria, allá en Fátima, en el extremo más occidental de Europa, en Portugal, alcanzaron a ver esta danza del sol y la tierra completamente seca después de horas de intensa lluvia. Y aunque algunos se atreven a hablar de un fenómeno de histeria colectiva, preguntado los aldeanos a algunos kilómetros de distancia, dice que vieron el mismo fenómeno de la danza del sol, y no estaban allí congregados con el grupo de los 70.000 curiosos o peregrinos que subieron allá a la Cova de Leiria. Y nos hace pensar que la Virgen quiso dar un signo contundente a aquellos escépticos de que el mensaje de oración, penitencia, conversión que pedía para el mundo era un mensaje muy en serio, y fue la Virgen que anunció la gran Segunda Guerra Mundial. Estábamos en la Primera Guerra Mundial, habló de la apostasía de Rusia, habló del destino de las almas rebeldes y ese mar de fuego que es el infierno, y habló del atentado al Papa a finales de ese siglo XX por el más convulsionado, y luego el Papa un año después, en 1980,
1982, un 13 de mayo, llevará la bala que casi acaba con su vida y lo colocará en la base de la corona que tenía la imagen de la Virgen de Fátima. Y dice, aunque la asesino estuvo muy cerca, y él decía, yo no fallo, soy un profesional, decía el turco capturado Mehmet Ali Arka, decía el Papa Juan Pablo II, una mano maternal desvió el curso de la bala y me salvó la vida. Bueno, el caso fue que 3 niños campesinos, niños, yo pienso que iletrados, exactamente, no estaban ni siquiera en la escuela, fueron los testigos, pastores, testigos de esa aparición mariana extraordinaria y de muchos hechos que pasaremos a comentar en los próximos minutos. Por lo pronto, hay una película que así rápidamente nos cuenta qué pasó en Cobadiría el 13 de mayo de 1917. En 1917, 3 niños de Fátima, en Portugal, dijeron que se les estaba apareciendo la Virgen María. Hoy, más de 100 años después, su historia continúa impactando al mundo. La película Fátima cuenta la historia de los hermanos Francisco y Jacinta y de su prima Lucía. Eran muy pequeños cuando se les apareció la Madre de Jesús. Who are you? I come from heaven. La película muestra la reacción de la gente cuando revelaron su secreto. Algunos respondieron con escepticismo, otros con ira. It is a sin making lies up. It's true, Mama. She was as real as you are. Why would the Mother of God choose you? What's so special about you? Muchos otros se sintieron inmediatamente atraídos por el misterio de la señora de la que hablaban los niños. I've come for the seers. En aquel entonces, miles se pusieron en marcha hacia Fátima esperando ver un milagro. Lo que presenciaron allí les cambiaría para siempre. La película está dirigida por Marco Pontecorvo. Andrea Bocelli presta su voz para la banda sonora y canta la canción Grazia Plena. All you need to say now is, I made everything up. El mensaje de la Virgen de Fátima sigue fascinando a miles de personas. La Iglesia reconoció que eran verdaderas y Fátima se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más populares del mundo. Su santuario atrae cada año a 5 millones de visitantes. En 2017, el Papa Francisco viajó hasta allí en el 100 aniversario de las apariciones. Esta aparición está llena de detalles, de pasajes, de perfiles supremamente interesantes. Por ejemplo, Padre Carlos no había leído suficientemente que estos niños fueron visitados previamente a la aparición de la Virgen por un ángel que los preparó para cuando vieran a la Señora del Cielo, ¿no? Son detalles muy lindos, reveladores y poco conocidos, que habla de que no fueron videntes simplemente al azar, sino que habían sido en la providencia de Dios especialmente elegidos. Recordamos también que Lucía es la única que pervivió todo el siglo XX hasta adentrarse en el siglo XXI haciéndose religiosa carmelita, y Francisco y Jacinta mueren tempranamente por la llamada gripe española, que fue el coronavirus que tuvimos, la versión antigua de hace 100 años del coronavirus que tuvimos nosotros. Y también la Virgen le dirá, hablando de Francisco, él irá prontamente al cielo, pero tiene que prepararse mejor para llegar al cielo. Esos niños sufrieron mucho. ¿Recuerda, padre, qué dijeron los niños de la aparición de la Virgen María? ¿Qué les dijo ella? ¿Qué? En principio se presenta como la bienaventurada Virgen María, los invita a parecerse a ir cada 13 de mes a visitarla. Ellos tratan de guardar un secreto, pero a un niño pedirle que guarde un secreto es difícil. Esto corre como reguero de pólvora. Recuérdese que era el principio del siglo XX, Portugal había sido infiltrado por todo el marxismo, todo esto de la revolución bolchevique ya se oía hasta el extremo más occidental de Europa, y el alcalde de la época era comunista. Le parecía que darle credibilidad a esta revelación a 3 sencillos pastores, campesinos, rurales, allá en las afueras de Fátima, en la cova de Leiría, era encender la chispa de la fe. Entonces fue uno de los grandes opositores, y recordamos que en uno de los meses, no recuerdo si fue julio o agosto, los niños no pudieron ir a visitar la Virgen
porque estaban detenidos y fueron presionados para que renegaran. Aún la misma autoridad eclesiástica en su momento les dijeron, diga que todo es mentira. Siempre una dinámica muy especial y constante en las apariciones marianas. 1, se revela a los pequeños de Dios. 2, siempre pide oración, penitencia, conversión. 3, los poderosos de esta tierra tienen dificultad y muestran escepticismo para creer un mensaje del cielo. Así es, Padre Carlos, ¿cómo no creer en esta aparición si estos niños empezaron, después de que recibieron las visitas del ángel, luego que estuvo la Virgen María con ellos y los empezó a citar cada mes, como dice el Padre Carlos, estos niños empezaron a hacer penitencia, empezaron a sufrir una transformación increíble? Un niño, ¿cómo va a empezar un niño a hacer penitencia? Es una niña campesinita de y les 5 veían años. una convicción, y por más que fueron presionados e intimidados a que negaran la revelación o la manifestación de la Virgen Santísima y que dijeran que son alucinaciones o inventos, ellos en ningún momento cedieron. Esta convicción tan profunda de fe indica de una experiencia que los marcó hondamente. También recuerdo cuando uno leía sobre todo este detalle, el secreto de Fátima, que los videntes entraban como en éxtasis y la gente, ellos miraban algo a la altura y parecían estar conversando con la señora, como le decían a la Virgen Santísima, pero la gente no se percataba de nada y simplemente, como reseñábamos ahora, viene una señal definitiva que refrenda que este mensaje, un único gran mensaje en 3 momentos, en 3 partes, más allá de 3 secretos, un mensaje en 3 partes, sí era verdadero. Y la Virgen, que ha sido siempre la gran intercesora, quería un cambio para la humanidad no entendió este mensaje y, como ella advirtió, si no se convierten, si no hacen penitencia, si no hacen oración, vendrá una guerra más terrible que la primera, y sabemos que vino la llamada Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre de 1939 hasta 1945, 50 millones de muertos. Exactamente, y también les dijo, los errores del comunismo se esparcirán por el mundo. Y tal cual. Y tal cual, sabemos que todo esto que empezó con la revolución bolchevique, la caída de los zares, la llegada del marxismo, luego el leninismo, todo este expansionismo en lo que luego sería la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, perduró por buena parte del siglo XX y fue Juan Pablo II, diríamos, uno de los instrumentos visibles de Dios para de alguna manera, sin sangre, que se cayera lo que se llamaba en los países de la cortina de hierro, porque eran manejados con una dictadura total. Juan Pablo II, que nace un 20 de mayo de 1920, él es testigo como nadie de 2 totalitarismos. Primero el totalitarismo nazista, cuando invaden su natal Polonia, es el 1 de septiembre del 39, y luego el totalitarismo marxista, comunista, que quiere desarraigar todo vestigio de fe de un país que desde los reyes jagellónicos hace 1000 años había recibido la fe cristiana, Polonia y toda la cultura eslava. Bueno, los niños a lo largo de estas apariciones de la Santísima Virgen fueron testigos de experiencias increíbles, inclusive una experiencia muy vívida de lo que es el infierno. Y la Virgen les comunicó a ellos 3 secretos de los cuales se ha especulado mucho desde 1917. Veamos qué dicen estos secretos. Durante las apariciones de Fátima entre mayo y octubre de 1917, la Virgen María confió a los 3 pastores 3 secretos. El primero fue una visión del infierno que conmocionó profundamente a los pequeños. Desde entonces rezaron intensamente por la conversión de los pecadores. Duró un instante, pero fue suficiente para no olvidarla jamás. La mayor de los videntes lo recuerda así. Había demonios y almas sumergidas en un gran mar de fuego, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. El segundo secreto fue profético. La Virgen dijo a los pastores que si los hombres no dejaban de ofender a Dios, comenzaría la Segunda Guerra Mundial. También anunció la expansión del comunismo y las consecuentes persecuciones a la Iglesia y al Papa.
Para evitar estos males, la Virgen pidió que se estableciera en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón y que el Papa en persona le consagrase Rusia. Juan Pablo II lo hizo en marzo de 1984. El tercer secreto de Fátima consistió en otra visión. Los pastores vieron cómo un obispo vestido de blanco, al que identificaron como el Papa, moría asesinado junto a religiosos, sacerdotes y seglares de diversas clases sociales. Este secreto se podría interpretar como las persecuciones que sufrió la Iglesia durante el siglo XX, sobre todo a manos del comunismo. El mismo Juan Pablo II se reconoció en esta visión, en el atentado que casi le cuesta la vida. A pesar de que gran parte de los secretos hablan de eventos pasados, en todos ellos hay un mensaje que vale para todos los tiempos: la llamada a la conversión de los pecadores, porque su mala conducta es la principal causa de los males del mundo. Esta es la actualidad perenne del mensaje de Fátima. Padre, yo me imagino el impacto, la conmoción de estos niños al recibir estos secretos tan estremecedores que ellos difícilmente podrían comprender, porque ya lo decíamos, niños sencillos, humildes y letrados. Se especuló mucho sobre la tercera parte del secreto. Algunos hablan de 3 secretos o repetía, les decía ahora, un solo gran mensaje en 3 momentos. Ya sabemos el primer momento, esa visión del infierno que tanto los impactó. Lo segundo, la Segunda Guerra Mundial, si no había conversión y la expansión del comunismo con sus errores y la persecución a la Iglesia. Y lo tercero, vino a revelarse plenamente en el año 2000, siendo Papa Juan Pablo II y siendo prefecto para la congregación, se le decía así, congregación no dicasterio, para la doctrina de la fe, el cardenal Ratzinger, que 5 años más tarde sería Papa. Y él, en un extenso documento, recuerdo de unas 22 hojas, él explicaba que es una revelación privada que no es obligatoria de ser creída, pero que puede reforzar la fe de los creyentes, y que la revelación se manifiesta a través de la psicología, las imágenes que ha visto el vidente a lo largo de su vida, que era una vida muy corta, tratándose sobre todo de la que reveló el tercer secreto de Fátima, que fue Sor Lucía, y que había quedado guardado allá en el Vaticano, y el Papa, después del atentado, pidió expresamente que se rompiera el sello lacrado del mensaje que había dejado Lucía décadas atrás y que se conociera. Y se vino a revelar al final del siglo XX, en el año 2000, hace 25 años, fundamentalmente la historia de un hombre vestido de blanco, seguido de obispos, de sacerdotes y de laicos, que suben pesadamente por una montaña donde ven como la ciudad medio en ruinas, humeantes, y cadáveres, ¿cierto? Y cadáveres y violencia, agresión. Y dice que subiendo a lo alto encuentra una cruz gigante en madera rústica de alcornoque, y que del brazo horizontal a ambos lados caía la sangre que 2 ángeles recogían en sendas jarras de cristal. Es una manera alegórica como la vidente entiende el sufrimiento de tantos cristianos por su fe en Jesús, el sufrimiento del Papa en estos años de persecución, cuando el mismo comunismo veía en Juan Pablo II un hijo de un país que había sido subyugado como Polonia por la dictadura y el poder de Rusia, y él con mucha habilidad, diría yo, espiritual, apoyó mucho el sindicato Solidarnosc, Solidaridad, que recordamos todos, de Lech Wałęsa, y desafiando al presidente de la época, Jaruzelski, él logra ir motivando la sublevación pacífica de estos pueblos, y recordamos en 1989, en toda la mitad del pontificado de Juan Pablo II, como un castillo de naipes, en cuestión de año y medio, todos fueron cayendo. También hay que decir, del lado ruso no hubo un dictador, sino que estaba Mikhail Gorbachev, que fue un hombre más humanista, que entendió que no se podía contener
un hambre de libertad que ven todos estos pueblos de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y eso ahora un poco lo que el presidente Putin quiere recuperar, la fuerza de imperio, la fuerza económica, la fuerza política, la fuerza militar en ese expansionismo. Siempre será un desafío, y concluyo con algo. Benedicto XVI afirmará que Fátima es una visión concentrada del siglo XX, pero no solamente reducido al siglo XX, sino al siglo XXI también, los albores del siglo XXI, donde se ven todas las fatigas de la Iglesia en el anuncio del Evangelio y las incomprensiones humanas, de manera que de cara a este nuevo Papa, por el cual oramos, y vamos a irles presentando poco a poco su perfil, la Virgen de Fátima lo guíe, lo acompañe y lo proteja. Padre Carlos, pero a mí me llama mucho la atención lo siguiente. Estos niños tuvieron esa visión del infierno, una visión estremecedora. O sea, la Virgen les dijo, el infierno efectivamente existe y es algo aterrador. ¿Por qué hay sacerdotes hoy en día, a pesar de que la Iglesia le ha dado el aval a esta aparición, que hablan que el infierno no existe, que eso es prácticamente como ficción? Dentro de la Iglesia hay corrientes teológicas, y a veces hay a quien le fastidia, a quien le incomoda que le digan progresista. Entonces da cierto aire de progresismo y de intelectualidad, decir, yo miro con desdén o miro con desprecio este tema del infierno. Yo tuve profesores de teología que miraban con desprecio como para las abuelas piadosas, sí. Pero realmente en lo que es el tratado de la escatología y de las postrimerías, de las verdades últimas, siempre la Iglesia de la manera más clásica ha hablado de la muerte, el juicio, y tres estados del alma: la plena comunión con Dios, el cielo; la total ausencia de Dios, el infierno; y la comunión con Dios previo a una purificación, el purgatorio. Entonces, esto siempre lo ha tenido en su doctrina más clásica y más ortodoxa la Iglesia. Nosotros, no sé por qué, y pues lo vi uno en el ambiente de universidad, cuando estudia teología, es tan grande el misterio de Dios y nosotros somos tan pequeños que nos sentimos grandes, intelectuales, sabelotodos, sabiondos, no sé cómo llamarlos, perfumados, si miramos con desprecio, con desdén, con sospecha, pero la realidad, en los mismos evangelios, en los labios de Jesús hablan del fuego, el llanto y el rechinar de dientes. Habla en el fondo con imágenes claramente figuradas o alegóricas de un sufrimiento eterno que habrá en el ser humano por desconocer a Dios, por rebelarse contra Dios. Alguien dice, es que Dios es solo misericordia y Dios no condena a nadie. Le digo, eso es cierto y eso es falso. Es cierto que Dios es misericordia, solo misericordia, Él no condena a nadie, pero es falso. ¿En qué sentido? El hombre sí se condena por su rebeldía, por su dureza de corazón, por su cerrazón, por su impenitencia, por su incapacidad de escuchar la voz de Dios. No, y no solamente que el Señor también es justicia, es decir, nosotros esperamos la justicia del Señor. Dios es misericordia. Miren, hace 50 años yo digo a mi madre me dice, cuando yo era niña todo era la justicia de Dios, ahora todo es la misericordia de Dios. Entonces, en el momento pendular de lo que hablaba Foucault, el momento pendular de la historia, del Dios justiciero volvimos al Dios misericordioso. Y está bien, Dios es misericordia, pero ¿qué hacemos con un ser humano? Dios es misericordia frente a la miseria del ser humano, pero que está arrepentido. Pero ¿qué hacemos con un ser humano si tosudamente, tercamente, de manera rebelde, reniega de Dios? Yo he conocido personas que les dice la familia, confesate, no, me muero así, y mueren en su ley. Dios no condena a nadie, el ser humano es el que se autoexcluye de la salvación y del amor eterno de Dios. Y por nosotros, ante muchas injusticias, Padre, decimos, yo no puedo hacer justicia por mi parte, pero clamo ante Dios la justicia, que Él haga la justicia por mí. Creemos que va a ser así. El Antiguo Testamento trae frases, mía es la justicia, y también trae una expresión fuerte, mía es la venganza.
Aunque la revelación del Antiguo Testamento hay que tomarla con beneficio de inventario en su justa proporción, porque la plenitud de la revelación está en la persona de Jesús. De todas maneras se nos deja ver que hay una justicia de Dios y lo vemos en nuestra vida. Yo creo profundamente en la ley universal de la retribución. Uno siembra amor, uno cosecha amor, uno siembra odio, uno cosecha odio, en esta vida y en la vida eterna. Así es, Padre Carlos. El caso es que la Virgen María pidió de una manera especial que Rusia fuera consagrada al Sagrado Corazón. A su Inmaculado Corazón. A su Inmaculado Corazón, exactamente. Y así lo han hecho diferentes pontífices. Lo hizo el Papa Juan Pablo II, Pío IX también. Juan XXIII. El único que no lo hizo, curiosamente, fue Pío XI. Pío XI, quien 5 años después de las apariciones no hizo esa consagración, muy curioso, fue el más inmediato. Tal vez no vio la necesidad, pero cuando los papas han visto el crecimiento del comunismo, cuando han visto una ideología construida sobre el odio de clases sociales, despertando en el hombre algo que es muy fácil de despertar y de encender y difícil de apagar, que es el resentimiento. El otro es mi enemigo, el otro es mi adversario, y esta dinámica hegeliana y marxista de la oposición a la lucha de clases es terrible cuando un líder es sembrador de odios y no de amores. Oposición, ricos, pobres, hombres, mujeres, creyentes, ateos, blancos, morenos, explotados, explotadores, derecha, izquierda, política, todo esto enciende el alma de la gente y a veces frente a sus dolores en la vida no asumidos nos vuelve resentidos y nos volvemos lobos para otros hombres. Recordando al Papa Francisco, veamos cómo él, ante el sufrimiento del pueblo ucraniano, le consagró este país, Ucrania, al Sagrado Corazón de María. El Papa entró en procesión en la Basílica de San Pedro para presidir la celebración de la penitencia previa al cuarto domingo de Cuaresma, deteniéndose ante el mismo crucifijo milagroso que utilizó en su bendición extraordinaria Urbi et Orbi, impartida al inicio de la pandemia del COVID-19. En la fiesta de la Anunciación, el Papa instó a los cristianos a mirar la aceptación de María de la voluntad de Dios como un ejemplo para sus propias vidas y explicó el valor de la reconciliación. Non trascuriamo la riconciliazione, ma riscopriamola come il sacramento della gioia. Sì, il sacramento della gioia, dove il male che ci fa vergognare diventa l'occasione per sperimentare il caldo abbraccio del Padre. Un centenar de sacerdotes estuvieron presentes para ofrecer el sacramento de la reconciliación a los asistentes. Incluso el Papa Francisco aprovechó la ocasión, aunque permaneció de pie debido a sus problemas de rodilla. A continuación, el Papa se puso una estola y se metió en el confesionario para escuchar las confesiones de los demás. Luego procedió a realizar el acto de consagración al Corazón Inmaculado de María, cuyo significado describió en su homilía. Non si tratta di una formula magica, no, non è questo, ma si tratta di un atto spirituale. È il gesto del pieno affidamento dei figli che nella tribolazione di questa guerra crudele e questa guerra insensata che minaccia il mondo ricorrono alla madre, come i bambini quando sono spaventati vanno dalla mamma a piangere. El Papa rezó ante una imagen de Nuestra Señora de Fátima y ofreció el acto de consagración mencionado específicamente a Rusia y Ucrania. Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, e in modo speciale la Russia e l'Ucraina. El Papa estuvo acompañado por 3.500 asistentes en la Basílica y más de 2.000 fuera en la Plaza de San Pedro, así como por obispos y católicos de todo el mundo. A continuación salió llevando la misma férula papal que solía utilizar el Papa Juan Pablo II, que consagró el mundo al Corazón Inmaculado de María el mismo día en 1984. Aunque los papas han consagrado Rusia al Corazón Inmaculado de María en el pasado de diferentes formas, el acto de consagración del Papa Francisco es la medida espiritual más poderosa que la Iglesia ha tomado hasta ahora para poner fin a la guerra en Ucrania.
Hago precisión sobre dos cositas. El padre me acaba de decir acá que no se dice Sagrado Corazón de María, sino Inmaculado Corazón de María. Corazón sin mancha. El corazón sagrado y santo por excelencia es el de Cristo. Exactamente, gracias por eso. Y la segunda corrección es que el Papa consagró tanto a Rusia como a Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Pero mucha gente se puede preguntar por qué, a pesar de estas consagraciones una y otra vez que se ha consagrado Rusia, ¿por qué siguen las guerras? ¿Por qué sigue el dolor? ¿Por qué los errores de Rusia sí se esparcieron por el mundo? Recientemente celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, una semana después del Gran Domingo de Resurrección, y la apóstol de la Divina Misericordia, Faustina Kowalska, afirmaba: para recibir la misericordia total de Cristo hay que confiar totalmente en Cristo. En el caso de la Virgen como nuestra gran intercesora, el único mediador ante Dios es Jesús, pero la intercesora, que es distinto de ser mediador, la intercesora ante Jesús, la gran intercesora es nuestra Madre María. Y el Papa lo decía, no es un acto mágico, es un acto de filial confianza, como un niño pequeño que se abandona en los brazos de su madre en momentos de dificultad, de peligro, de prueba. Yo creo que tenemos que aprender que la fe es sobre todo una confianza en un amor superior, en el caso de la Virgen, un amor maternal, un amor tierno, un amor protector. Los místicos, los grandes mariólogos, hablemos de San Bernardo, hablemos de San Alfonso María de Ligorio, hablemos de San Luis María Griñón de Montfort, hablan siempre en términos y sobre todo este último, San Luis María Griñón de Montfort, que habla de un método para consagrarnos a la Virgen. Es una confianza filial en que María es el camino más rápido, más perfecto, más directo, más seguro para llegar a Jesús. Jesús vino al mundo por una mujer María, y Jesús quiere que vayamos a Él a través de esa mujer María. Y este acto de consagración que tanto difundió el misionero Griñón de Montfort, el gran mariólogo, relativamente de hace 300 años, un poquito más, nos muestra fundamentalmente una verdad: es un acto de amor en el poder intercesor de María que nos lleva a Jesús por María. Padre, pero le preguntaba por qué ha habido varias consagraciones de Rusia al Inmaculado Corazón de María, pero las guerras siguen y como le decía, los errores del comunismo sí se extendieron, aunque la Virgen pidió que se consagrara para que no se extendieran. Vuelvo a decir, Dios no prescinde de la libertad humana. San Agustín decía: Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. El Papa, en la mejor buena voluntad, o los papas que han consagrado al Inmaculado Corazón de María, al mundo, a Rusia, a Ucrania, pero ¿qué hacemos cuando hay un gobernante obcecado, enceguecido, ensoberbecido, que quiere volver esos tiempos imperiales y quiere recuperar? Ucrania es un país estratégicamente ubicado no solo por sus riquezas de minerales raros, sino también por plantas nucleares, las que están más al occidente de lo que era el antiguo imperio soviético. De manera que desde el punto de vista periodismo estratégico, su entrada también a mares internos en la Euroasia, y por eso se anexó Crimea y ahora ha cogido todo este oriente ucraniano. Es la ambición humana, y Dios, por encima de todo, por encima de toda oración, respeta nuestra libertad para el bien o nuestra libertad para el mal, nuestra libertad para dar vida o nuestra libertad para matar en la guerra y quitarle la vida a otros. Para la ideología de género, el wokismo, todo esto se deriva de ese comunismo. Esos son los errores de los que la Virgen nos estaba previniendo, ¿no? Algunos dicen que son formas neomarxistas. El wokismo coge mucha fuerza en el mundo demócrata estadounidense, en nombre de cierta independencia, en nombre de cierta igualdad, generan segregación y desprecio frente a los que no piensen como ellos. La palabra woke es un poco estar despierto, estar atentos, estar alerta, y esta forma muy nueva de la última década y media,
lo mismo que la ideología de género. Las últimas 2 décadas son formas de enfrentar, por ejemplo, hombres, mujeres, de redefinir lo que es la masculinidad, la feminidad, el rol de la paternidad, presentar maternidad, que es un rol que da la ley natural, y uno puede pelear con la ley natural, presentarlo como una carga biológica, como una vergüenza en nombre de un éxito, y a veces la reivindicación de un género frente a otro es aprender los vicios del otro género. O sea, hay un feminismo de reivindicación, la mujer que trabaja, la mujer profesional, la mujer líder, la mujer empresaria, perfecto, pero hay un feminismo de confrontación. Son estas femén que salen, que pintan iglesias, que pintan edificios públicos, que hacen vandalismo, que se desnudan, que lanzan consignas agresivas. Que están a favor del aborto, que es increíble. Mete tu rosario, no metas tu rosario dentro de nuestros ovarios, no sé qué. Es un feminismo confrontacional, no es un feminismo de reivindicación, no es un feminismo positivo, sino un feminismo de resentimiento. Todo esto, vuelvo a repetir, son formas neomarxistas. Recordemos que el marxismo nace desde la premisa de que solo va a haber libertad, emancipación, confrontándonos con otros a los que llamamos ya de entrada explotadores, opresores, esclavizadores. Entonces es un discurso netamente polarizador, y solo por la violencia y la dinámica de confrontación vamos a cambiar la humanidad. Y este neomarxismo, estas formas reeditadas del marxismo añejo, ya no solamente materialista, sino aplicado al género o aplicado a nuevas corrientes, novísimas corrientes políticas, nos llevan a pensar que esa va a ser nuestra libertad, y estamos usando que es la destrucción del ser humano, la destrucción de la familia, la destrucción de la vida, porque hoy encontramos muchos seres humanos que en ese resentimiento frente a la vida solo encuentran como puerta de salida la autoaniquilación por la ideación o acción suicida. Mucho daño que han hecho todos estos errores que partieron precisamente del comunismo, el marxismo, el comunismo. Padre Carlos, los niños sufrieron muchísimo, muchísimo después de que dieron a conocer todo esto que la Virgen pedía, no les creían, es decir, pasaron por todo un martirio, pero finalmente se les ha compensado esto gracias a que ya son santos. Así es. La Iglesia les dio la beatificación y la canonización. Veamos cómo fue la canonización de Jacinto y Francisco. Jacinta y Francisco. Antes de la misa de canonización, Francisco se encontró con el primer ministro de Portugal y después fue trasladado al santuario de Fátima, donde visitó las tumbas de los pastorcillos de Jacinta y Francisco. En la entrada lo esperaban peregrinos para saludarlo y fotografiarse con él. Una vez dentro, el Papa rezó durante unos instantes ante las tumbas. Iniciada la ceremonia, Francisco desató el aplauso de los 500.000 peregrinos presentes al declarar oficialmente santos a Jacinta y a Francisco Marto. Declaramos y definimos como santos os beatos Francisco Marto y Jacinta Marto. El rito de la canonización en la plaza de Cova de Iria fue emotiva. Uno de los momentos más tiernos fue cuando la familia de Lucas, el niño del milagro, se acercaron al Papa para dar las ofrendas y el pequeño no pudo aguantar sus ganas de abrazarlo. Durante su homilía, el Papa explicó el impacto que produce el encuentro con la Virgen María en la vida de cada cristiano. Recordó que a los dos pastores les cambió la vida. Jacinta y Francisco, de hecho, son los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia. Temos mais. Agarrados a ela como filhos dos seus braços, virar a esperança e a paz que necessitam
e que suplico para todos os meus irmãos no batismo en humanidade. Padre, los mensajes que le dejó la Virgen María a los pastorcitos no han caducado. Esos mensajes están vigentes y son para todos nosotros. Orar, penitencia, ¿qué más, Padre? Conversión. Conversión fundamentalmente. El ser humano necesita convertirse. El mayor enemigo que tenemos no es el otro. El mayor enemigo somos nosotros mismos. Convertirnos a Cristo y protegernos de nosotros mismos, de nuestras codicias. Detrás de la codicia del dinero, detrás de la codicia del poder, cuánto daño hemos hecho en el seno de la misma familia. Decimos una expresión muy coloquial antioqueña, este hermano lo toma agalludo, codicioso, ambicioso, fregado. Lo entendemos mucho en nuestra cultura paisa. Convertirnos de nuestro egoísmo que nos hace tan indiferentes al dolor de los demás, convertirnos de nuestro orgullo que nos hace autorreferenciales, para utilizar palabras del anterior pontificado, sentirnos el ombligo del mundo, convertirnos de nuestros resentimientos y rencores que nos amargan la vida. Realmente cuando alguien me decía, padre, es que como que Cristo no es Salvador, vino a salvar de qué, yo acaso estoy en un incendio, estoy en un accidente, vino a salvarte de ti mismo. Porque uno es el mayor enemigo de uno mismo, el pecado que hay en uno y que a veces no reconocemos, y nos invita a la conversión de vida por la oración, por la penitencia, por el rezo explícito del rosario. He visto mucha gente que a partir de orar el rosario cada día han renovado su matrimonio, han renovado su piedad, han renovado y revitalizado su fe personal, de manera que han encontrado paz en el alma, han encontrado en María, la gran intercesora, y la madre, como decía el Papa, colocándole acento, dijo en su momento el Papa Francisco, dijo, es que tenemos madre, de manera que es algo muy, muy bonito. Este mensaje siempre perenne, y el mensaje de la Virgen difícilmente cambia. Cuando tú lo ves a lo largo de la historia, el mensaje de la Virgen es siempre, volvamos a su Hijo Jesús, convirtamos la vida a Él. Exactamente, es un alertando, dando campanazos, y nosotros a veces nos hacemos los locos frente a esto. Jacinta murió a muy corta edad. Lucía sí murió ya entrada en años, y eso fue recientemente murió ella, pero sufrió mucho antes. Vean esta nota. El proceso de canonización de Sor Lucía sigue su curso. De los 3 niños que presenciaron las apariciones marianas de Fátima en 1917, Sor Lucía era la mayor. Marco Chiesa, postulador de la causa de canonización, afirma que el proceso se encuentra actualmente en la positio. Es la fase en la que se trata de probar la heroicidad de las virtudes de Sor Lucía para declararla venerable. Este proceso ha puesto en valor los numerosos retos a los que se enfrentó la vidente. El 13 de mayo de 1917, Sor Lucía dijo así a María que se le aparece, por lo que se pone completamente a su disposición. Toda su vida es una renovación de este sí frente a cada dificultad, ya que hay tantas personas que intentaron desacreditarla a ella o al mensaje de Fátima, tantas dificultades que tiene que afrontar por obediencia. Chiesa afirma que el proceso de canonización ha sido complejo. Han tenido que recopilar documentos de los 97 años de vida de Sor Lucía. También es un proceso complicado porque obliga a estudiar sus estrechas relaciones con el Vaticano y con el Papa Juan Pablo II. Cuando llegó el momento de la revelación del famoso tercer secreto, o tercera parte del secreto de Fátima, el Papa escribió un mensaje acompañando e interpretando este mensaje antes de su publicación, porque quería conocer la opinión de Lucía. Creo que es justo decir que había confianza mutua, digamos un diálogo de fe. Sor Lucía estuvo a menudo en el punto de mira de la opinión pública, una presión que, según el postulador, intentó afrontar con humildad y sencillez. Una persona como Lucía siempre estaba en el punto de mira. Aunque estuviera en el monasterio, le llegaban oleadas de cartas, de peticiones. Alguien tan importante en todo el mundo, conocida en todo el mundo, mantenía esa humildad, la de la sencillez de reconocer que Cristo es el importante. Chiesa confía en que Sor Lucía será canonizada antes o después, porque consiguió permanecer fiel al sí que pronunció
la Virgen en un lejano 1917. Decía la Virgen María a los pastorcitos, hay muchas almas que van al infierno porque no hay gente o personas que oren o se sacrifiquen por ellas. Y eso es muy cierto, Padre Carlos, a nosotros nos falta tanto orar por la gente que ha equivocado su rumbo en el mundo, ¿no? Hay mucho, hoy se desconoce esta expresión, las almas martiriales. El alma martirial es la persona, por ejemplo, que de una enfermedad terminal o una enfermedad dolorosa, incapacitante, dice, ofrezco mi dolor de cada día por la conversión de los pecadores del mundo. Es darle sentido, misión a la vida. Cuando uno oye a una persona que dice, padre, yo quisiera un mundo mejor, pero tengo 90 años, ¿yo qué puedo hacer? Le digo, ninguna vida es estéril. Si Dios te ha llevado hasta los 90 años, algún propósito tiene con tu vida. Y los invito a que su enfermedad, su vejez, sus limitaciones las ofrezcan de manera expiatoria, de manera martirial por la conversión de los pecadores. Cuando la gente dice con tanta ignorancia y atrevimiento, monjas encerradas, pónganse a trabajar en barrios pobres, ustedes allá comiendo y engordando, no sé qué, hablan con gran ignorancia. Los contemplativos, y puede ser una religiosa en un convento, puede ser un anciano en su soledad, puede ser un enfermo en su lecho de la casa o de la clínica, cuando ofrece con fe y amor su sufrimiento, como dice San Pablo, unes tu sufrimiento, el sufrimiento que falta a la pasión de Cristo, y hacemos nuestro dolor redentor. Hay dos maneras de sufrir: renegando, rezongando, maldiciendo la vida. Ese sufrimiento no sirve para nada, sino para amargarnos. O con amor, con fe y con esperanza, ofrendar el sufrimiento a Dios por la conversión de los pecadores, por la santificación de los sacerdotes, por los gobernantes, por la iglesia en general, y ese sufrimiento tiene todo un sentido y un valor redentor. Por eso dicen que la oración es la temperatura del amor que tenemos nosotros. La crisis del mundo de hoy es crisis de falta de oración. Nos metimos tanto en redes sociales a ver TikTok, Instagram y chismes de los demás y Facebook, que se nos olvidó buscar a Dios. Exactamente, que al lado se esté una persona perdiendo su alma, o un hermano o alguien, porque no oramos. Yo lo digo en muchas comunidades religiosas, me dicen, padre, muchas monjas le dicen a uno, yo oro menos porque me pongo a mirar Facebook o Instagram o TikTok y me entretengo. El diablo se nos metió por ahí. La gente ha dejado de orar y de darle sentido trascendente, sobrenatural a su existencia. Y hay una cosa muy bonita que también dijo la Virgen María, es que ofrece ella la salvación a todas aquellas personas que abracen la devoción al Inmaculado Corazón. Bueno, y un 13 de mayo ocurrió el atentado contra el Papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Recordemos ese momento. El 13 de mayo de 1981 pasó a la historia por este momento. Han pasado más de 40 años, pero su recuerdo permanece imborrable. Así nos lo recordaba en 2016 uno de los enfermeros que trató a Juan Pablo II. El Santo Padre era piegado. El Santo Padre estaba encorvado hacia un lado, pero consciente. Lo sostenía su secretario. Lo tomé en brazos, pesaba mucho y me manchó de sangre. Lo apoyé contra mi pecho y lo puse en la camilla. Después llegó la ambulancia del Papa y lo metimos ahí. El vehículo se llenó de tanta gente que la sirena de la ambulancia se averió. Y ese momento nos lo recordó hace tiempo así el cardenal Giovanni Battista Re, que por entonces estaba en Secretaría de Estado. A un certo punto nos llaman y dicen, han disparado al Papa. Para nosotros fue una profunda sacudida. Era impensable que alguien disparase al Papa. Pero para Juan Pablo II sobrevivir a ese atentado fue más que una cuestión de suerte. Para él supuso un milagro. Atribuyó su curación a la Virgen de Fátima y, de hecho, un año después, fue hasta allí como peregrino. La relación entre Juan Pablo II y Fátima se estrechó tanto hasta el punto que en 1984 el Papa polaco consagró Rusia al Inmaculado Corazón de la Virgen, tal y como ella había pedido en 1917 a los 3 pastorcillos de Portugal. La consagración fue un gesto que no pasó desapercibido para papas como el actual, que ha decidido realizar gestos semejantes en momentos duros, como la actual guerra en Ucrania.
El médico que lo atendió dijo, se salvó milagrosamente, porque incluso las balas que penetraron su cuerpo tomaron una trayectoria muy curiosa. Así es, interesó el intestino del colon, pero pudo haber tocado la aorta central y hubiera causado la muerte inmediata. Y el Papa siempre lo dijo de una manera muy bonita, hablando de la providencia de Dios. Él dice, una mano maternal desvió el rumbo de la bala. Y para ratificar esto, que no fue un tema simplemente del Papa, del otro lado, el asesino, él decía, yo soy un profesional. Algunos dicen que era turco contratado por los servicios secretos de Bulgaria, que a su vez habían colocado como pantalla los servicios secretos de la KGB soviética, que veían en Juan Pablo II un líder, no solamente religioso, sino político, que podía destruir, como la postre aconteció, todo ese mapa sostenido con papel periódico de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y el turco Mehmet Ali Alka dijo, soy un profesional al que contrataron para matar a este papa, yo a esa distancia no podía haber fallado. De hecho, en los videos, aquí no lo alcanzamos a ver, en muchos videos que hay ahí aparece que entre la multitud de una mano se levanta por encima de la multitud con el arma y le dispara, no sé, 4 metros, 5 metros de distancia, no más de ahí, y él dice, yo no podía haber fallado. Luego, como anécdota, recordamos que él trató de escapar entre la multitud, pero una monja lo vio y corrió antes de que se difuminara, se perdiera entre la multitud, y se le abalanzó, lo tumbó, lo cogió de los pies y las piernas, y por más que él la pateaba, ella dijo, no te suelto, y no lo soltó hasta que llegó la gendarmería italiana y capturaron a este hombre. Bueno, afortunadamente el Señor permitió que viviera porque fue un santo. Y luego recordamos esa famosa imagen de él visitando a este turco en la cárcel. Hermoso. Y perdonándole el que le quiso matar. Bueno, Padre Carlos, hay tanto que hablar, lástimamente que el tiempo es tan corto, porque esta aparición de la Virgen de Fátima es extraordinaria. Así que muchísimas gracias pues por habernos acompañado en este espacio, Padre, muchísimas gracias. Todo cariño, y que la Virgen María acompañe al nuevo Papa, del cual vamos a hablar en los próximos programas, vamos a conocer un poco más sobre él y darles como una semblanza, una biografía muy aproximada. Dejemos que nos vaya hablando a través de su magisterio y nos vaya mostrando en qué lo ha colocado el Señor o por qué lo ha colocado el Señor para dirigir este momento de la historia de la Iglesia y del mundo. Gracias a Amén Comunicaciones, a Ron Reports y a ustedes que nos acompañan tan fielmente. Los esperamos en un próximo Somos Iglesia, que estén muy bien. La Virgen de Fátima los acompaña a todos.